Buenas tardes a todos, bienvenidos a la última actividad de Retromanía 2026, que aunque en el centro de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura está cerrado hoy por San Braulio, pues esta actividad la hacemos aquí en FNAC, a los cuales agradecemos también por cedernos este local tan chulo. Bueno, pues es un placer contar hoy con Francisco Serón, que fue profesor catedrático en la Universidad de Zaragoza y director de un grupo muy importante de gráficos por ordenador durante mucho tiempo. Y la charla, el motivo de la charla para el cual recurrimos a él fue porque se cumple 50 años del primer uso de una animación 3D creada por ordenador en una película de cine comercial por primera vez. Y desde entonces pues no hace falta que digamos cómo ha ido eso, que ahora mismo pues se usa prácticamente para todo, incluso para cosas que uno no sospecharía, ya no solo efectos especiales de explosiones o naves o lo que sea, sino para todo, para paisajes, para fondos, etc. Así que nada, pues muchas gracias Paco y cuando quieras. Gracias a ti. Bueno, empezaré agradeciendo a los organizadores de esta actividad, que es la Asociación Retroacción, en la actividad Retromanía, que la hacen todos los años, y me pidieron que hablase pues, de 50 años de animaciones 3D en el cine. ¿De acuerdo? Entonces, pues, os agradezco a la organización, agradezco a la FNAC que nos haya dejado esto, y empezamos. ¿De qué va esto? Bueno, pues va de efectos especiales, evidentemente, pero basados en gráficos por computador. Efectos especiales hay de muchos tipos. Nos vamos a centrar solo en los que el computador es el alma mater de esa actividad. El índice va a ser este, ¿vale? Y vamos a empezar. ¿Por qué hablamos de efectos especiales? Bueno, pues nos vamos a 1817, aquí todavía. Pero allá por ese año, el poeta inglés Samuel Coleridge acuñó una expresión que sirve para entender de qué manera la literatura y el cine actualmente consigue hacernos creer lo inverosímil. Él llamó a esa acción de los generadores de los libros o de las películas posteriormente, lo llamó suspensión de la incredulidad. ¿De acuerdo? Que es un pacto que se llega entre el que lee y el que escribe, o entre el que escribe y lee, o el que hace la película y el que ve la película, ¿de acuerdo? Que lo que hace es creerte lo que estás viendo para disfrutar de ello. Entonces suspendes la credibilidad, ¿no? Entonces Coleridge explicaba que para disfrutar de una buena historia el autor debe lograr que el lector o el espectador de una obra suspenda momentáneamente su incredulidad y acepte la fantasía de lo que le cuesta. Dicho de otra manera, que te dejes llevar al mundo en el que te están metiendo. ¿Por qué? Porque así vas a poder disfrutar. Si te pones muy tiquismiquis, no vas a disfrutar. Entonces, olvídate, o sea, créete lo que te estoy diciendo, y depende de lo bueno que sea escribiendo o haciendo cine, pues te será más fácil o te será más difícil. Hay gente con la guerra de las galaxias. Es que eso de las galaxias es una mierda. ¿Pero por qué es una mierda? Porque las naves suenan cuando van por el espacio, y en el espacio no hay aire, no pueden sonar. Tú dices, tú eres tuto. Todos sabemos que las naves allí, ¿de acuerdo?, no suenan, evidentemente, pero ¿y si suenan, no te lo hacen más creíble todo el entorno? No, porque la física... Tú no eres un buen espectador de películas, eres un buen físico, ¿vale? Pero, bueno, de eso. Entonces, en el caso del cine, ¿de acuerdo?, los efectos visuales cinematográficos son tanto una ciencia como un arte. La parte que hay de ciencia tiene que ver con la comprensión que tenemos del ser humano de cómo percibe el mundo la parte audiovisual unido a nuestro cerebro, es decir, los sentidos con nuestro cerebro. Entonces, conocer cómo funciona te permite a ti luego poder construir efectos que tú puedes admitir como que son verdad. Y la parte que hay de arte tiene que ver con las estrategias que se deben seguir para utilizar ese conocimiento para engañar al sistema sensorial. Entonces, es un mundo, el de la generación de efectos. Y ahora, de esos efectos especiales, que hay muchos analógicos y sigue habiendo, y hay muchos
digitales y sigue habiendo, y de hecho la tendencia actual es a seguir utilizando los dos, ¿vale? Sobre todo cuando haces cuentas con dinero. Entonces nos vamos a centrar solo en lo que han aportado en el caso de la imagen generada por computador. En inglés pues es Computer Graphics Image y es CGI, ¿vale? Lo que pasa es que cuando Eduardo me dijo, oye, que se cumplen los 50 años y tal, no le dije nada, que ya se lo contaré cuando vea la conferencia, ¿no? CGI, claro, es que lleva la palabra imagen y computador, ¿vale? Pero no hay por qué pensar solo en 3D. Está el procesamiento digital de imagen. Y las primeras aportaciones de los computadores al mundo del cine, en este caso, ¿de acuerdo?, fue en 1970, ahora veremos. Si bien muchos piensan inmediatamente en efectos especiales y que se iniciaron pues, con Star Wars en 1977 o con Tron en 1982, ¿de acuerdo?, la primera aplicación de un computador a una imagen que va a salir en una película aparece en una película de Hollywood de 1973. Es decir, que con respecto a esta llevamos 52 años. Aunque luego la que se considera inicial, la que viene 2 años después, ¿de acuerdo?, es buena. Y se llama la película Westworld, conocida en español como Armas de Metal, escrita y dirigida por Michael, ¿de acuerdo? Esa es la carátula de la película y vamos a ver qué es lo que hicieron. No sé si sabéis de qué va la película. Los sonidos no se van a ver muy bien porque la instalación de vídeo, bueno, pues sí, ¿no? Entonces, ahora veréis lo que estáis viendo. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de hacer ver al espectador lo que un robot está viendo cuando mira una escena. Es ese robot, se supone que estás en un parque temático en el cual se puede hacer cualquier tipo de cosa y tienes distintos ambientes, te metes en el ambiente que quieres y tal. Bueno, pues hay un ambiente en el que hay un robot de oeste. Entonces, para hacerte ver lo que él ve, porque lo interpreta Jules Briner, ¿de acuerdo?, hacen ese efecto que acabáis de ver, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, lo que hemos visto en pantalla no ha sido un dinosaurio o una nave espacial, sino la visión digital del pistolero, interpretado por Jules Briner, para representar cómo veía el mundo ese androide, porque claro, de alguna manera te tenían que hacer ver que eso era un robot, y Jules Briner no tiene pinta de robot, ¿vale? Se procesaron digitalmente imágenes reales para que parecieran formadas por bloques de píxeles, ¿vale? Entonces, es un efecto de procesamiento digital de imagen. Coges las imágenes, ¿de acuerdo?, las digitalizas, las procesas y generas ese efecto. La imagen cinematográfica de cada uno de los frames se dividió en una cuadrícula y en cada cuadrícula se promedió el color. Y entonces lo que tú ponías era el color promedio de ese trozo de píxeles y sale esa imagen pixelada con distintos tonos que te hace ver un poco, ¿de acuerdo?, lo que él ve cuando ve la escena y te hacen ver a ti la escena. Entonces sí que haces la comparación, ¿vale? Aunque hoy parece algo básico, parece una tontada, en 1973 procesar apenas 2 minutos de metraje tomó meses de trabajo, ¿vale? El efecto fue realizado por John Wayne y Gary Demos en la empresa Information International. Ahora, lo que se considera al principio es en lo que se está este año celebrando el 50 aniversario. ¿Qué es esto? Es la segunda de esta serie, que también la dirigió claro, que se llama Un Mundo Futuro. Es lo mismo, es la misma idea. Estás en un parque temático, hay unos robots, y los robots se revelan, toda la historia. Entonces, ¿qué hay aquí? Fijaros, la vamos a ver. Fijaros en los monitores, tanto en estos monitores como en el resto de los monitores. Fijaros lo que se ve. No se oye muy bien, pero da igual. Ahora en el inglés también, o sea que... Pero fijaros lo que se está viendo en los monitores, ¿vale? Eso está hecho por computador. Ahora os cuento la historia, que es bastante interesante. Ya veis que es una mano. Allá en el otro lado hay una cara. Aquí ahora veréis un trozo de cara. Esta es la primera cara hecha con un computador.
y esa es la mano. ¿Vale? ¿Veis que ya tiene todo lo que es la informática gráfica? Tienes la malla y tienes el sombreado, ¿vale? O sea, ya lo hicieron. Bueno, entonces, esta es la primera gran película en incorporar imágenes generadas por computadora en 3D. En ella aparece una mano y un rostro generadas por computadora. La película también utilizó composición digital 2D para materializar los personajes sobre un fondo. ¿Y esto de dónde sale? No lo hicieron para la película, estaba ya hecho. ¿Y quién lo había hecho un año antes? En 1972, dos estudiantes de posgrado de Ivan Sutherland, que es uno de los fieras de la informática en general, que trabajaba en la Universidad de Utah en ese momento. Y allí había dos estudiantes de posgrado, Edwin Catmull y Frank Parker, que crearon un clip, que era su trabajo de posgrado, de 6,5 minutos, que está bien, que presentaba una versión animada de la mano izquierda de Edwin Catmull y el primer rostro humano modelado físicamente por computadora, creado por Fred Parker. Los procesos evidentemente no había nada, lo hicieron todo manualmente, ¿vale? De hecho lo veis aquí, está la mano suya. O sea, pintaban encima de la mano, hacían las rayas de la malla encima de la mano, luego las digitalizaban, medían las posiciones de alguna manera y pasaban a esto y luego lo iluminaban. ¿De acuerdo? Esa es la mano, la cara es exactamente igual. En 2011, ese clip de 6,5 minutos, de los cuales se utilizaron unos poquitos segundos en la película, se encontró, se había perdido. Ni Catmull ni otro lo habían guardado, por ahí dando vueltas por el mundo. Entonces alguien lo encontró. Entonces dijeron, oye, que esto es el principio de, porque ya los gráficos pues ya llevaban una buena temporada y se movía mucho dinero con ellos. Entonces ese clip de 6,5 minutos, denominado Una mano animada por computadora, fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso USA, como un movimiento emblemático en la animación y el cine, que ha pasado a la historia. Pero fijaros que esa es la primera aparición y todo el rato que aparece es el rato que habéis visto, no hay mucho más, ¿vale? Y ahora que ya he hecho la introducción, ahora os cuento cómo voy a contar la conferencia, ¿vale? He hecho una pequeña introducción. Entonces quiero mostrar la evolución tecnológica de los efectos especiales 3D en el cine, estructurándolos siguiendo los componentes fundamentales de una animación sintética generada por computador. Cualquier cosa que veáis, ¿no?, tiene 5 capas, ¿vale? Entonces os voy a ir contando cada una de las capas. Para cada efecto especial, muy grande o muy pequeño, es necesario construir un modelo de la realidad, que consiste en traducir conceptos del mundo físico a un lenguaje de reglas, estructuras y números que una máquina puede procesar y posteriormente simular su comportamiento. Eso es un efecto especial. Entonces, ¿cómo os la quiero contar? Con la que no hay películas con efectos especiales. Pues vamos a coger un acompañante, que es ese personaje, que sale en la película que nosotros hicimos hace muchísimos años para una presentación, ¿vale? Entonces, este personaje nos va a ir llevando. ¿Y qué he hecho? Pues he seleccionado para cada uno de los 5 aspectos en los que hay que fijarse 2 películas, buscando ese contraste entre su primera aparición y su máxima expresión de ese elemento. Advertencia, es evidente que el primer aspecto puede ser subjetivo y el segundo aspecto puede ser discutible, pero como lo hago yo, pues pongo yo esta, que son las que creo que son las más adecuadas para este aspecto. Además, en las grandes producciones cinematográficas no se utiliza un solo aspecto, se utilizan varios. Pero yo voy a destacar en cada una de las que he elegido un aspecto concreto, aunque más, ¿vale? Entonces, empezamos, y ahora es cuando empieza la conferencia. Entonces, vamos a ver un timeline de efectos especiales a través de 10 películas, agrupadas de 2 en 2, ¿vale? Entonces, primer aspecto, el modelado de la forma. Tú tienes que ver algo, es algo si lo tienes que encontrar en el computador. ¿Y qué es lo que tienes que encontrar? Para empezar, ¿qué forma tiene? Y eso hay que hacerlo de alguna manera. Este aspecto se refiere a la creación de volúmenes y estructuras geométricas en el espacio digital, solo, y nada más. Así que lo primero que tiene un efecto especial es geometría. Esa geometría en nuestro personaje sería contar eso. Es decir, qué elementos geométricos estoy utilizando yo, en ese caso estoy utilizando cuadrados con 4 vértices, pues le digo dónde está cada vértice en el espacio y luego
hago rayitas entre ellos y me sale eso, y eso explica la forma de ese objeto. Y el computador lo entiende muy bien porque son geometría y en realidad conjuntos de coordenadas y conectividades. Primera aparición de esto, Strong, en 1982, pasando de la anterior, la primera en la cual sí que se está utilizando esto. Vamos a ver de qué estoy hablando. No sé si habéis visto otro. ¿Vale? Pues esto es el anuncio de la película, pero ya ahí sale. Pues he sacado de YouTube todas las películas y algunas el sonido lo tienen muy mal. Como que se trata de ver. Sabéis de qué va la historia, ¿no? Es un programa de computador que se revela y va a hacer un desastre. Entonces, el programa de computador quiere aniquilar al programador que controla el sistema y entonces aunque este es el verdadero programador, este es el que en realidad hace la interacción con la máquina. Entonces se han dado cuenta de que se está atontando y que va a revelarse y lo quieren apagar. Entonces el sistema se da cuenta de que lo quieren apagar y entonces hace esto. Fijaros que se ve muy bien una malla, ¿vale? Y además y un renderizado por líneas. Entonces está digitalizando el chisme y lo mete dentro del computador. Es lo que hacemos cuando hacemos efectos. Tengo un reto para ti, Sam, un nuevo reto. Es un caso rebelde, pero quiero que se lo trate como merece. Te entrenaré para los juegos, que se haga ilusión. Y tiene, esta película tiene un look muy especial. Acaba con él. Que no se ha vuelto a hacer. Entonces veis esa especie de apariencia que tienen y luego los remates luminosos que los rodean. Este es el efecto, lo que más se acuerda de la película, que luego es un juego, que es intentar que la gente choque. Y luego hay unos ciertos elementos geométricos que son simples. El mundo pues es muy hecho con líneas. Hay objetos de distinta apariencia. El creador ya no te puede ayudar y te grita por los lados. Bueno, pues ya habéis visto qué apariencia tiene, ¿vale? Hay cosas con apariencias sencillas, pero esta es la primera película en la que se utilizaron 15 minutos de gráficos generados íntegramente por computadora de forma narrativa, que son muchos para la época. Se utilizaron polígonos, que es lo habitual actualmente, cuando están las GPUs trabajan con triángulos, pues se trabajaba con triángulos. Entonces hay elementos geométricos que son triángulos o cuadrados, por ejemplo, para el programa, que es este, que tiene ese aspecto, o un cierto tipo de naves. Entonces, ahí he utilizado polígonos. Pero hicieron otra cosa más, que para la época era súper avanzada. Definieron las formas de los objetos no en base a una malla de triángulos, sino a la construcción de objetos utilizando esferas, cilindros, cubos, y haciendo intersecciones, uniones, diferencias, que es lo que se llama la geometría sólida constructiva, ¿vale? Que se utiliza fundamentalmente actualmente para construir elementos mecánicos de coches y de cosas
es decir, para hacer gráficos ya no, casi nunca se utiliza. Pero estos fueron los primeros que se atrevieron, entonces utilizaron unos cuantos que eran los habituales para la época, y fijaros que eran de los primeros que hacían, y luego otro tipo de filosofía para comprobar. Entonces, esos objetos no están hechos con polígonos, están hechos con la unión, diferencia e intersección, ¿vale?, de objetos. Y veis que se definen formas también, ¿no? Establecieron la base del diseño asistido por ordenador y utilizaron un programa que se llamaba MAR en la época. Uno de los elementos más raros de eso, porque si os fijáis los otros están muy poligonalizados, pero las motos no. Las motos están hechas también con cilindros, con unión e intersección, y veis que consiguen formas que no están tan poligonalizadas, ¿vale? Y luego la filosofía del color que empieza a aparecer es, se utilizan colores planos, degradados, ¿vale?, sobre unas mallas que se resaltan y unos fondos más o menos negros. Entonces la carrera de las motos de luz es sin duda la secuencia más famosa. Los diseños geométricos y las estelas de luz de colores primarios sobre el fondo negro cuadriculado representan perfectamente el nacimiento de la animación por computadora en el cine. Pero lo más difícil de todo fue esto, conseguir esa apariencia que tenéis aquí. ¿Por qué? Porque veis que no es una apariencia normal, que tienen una especie como de brillo los elementos y luego están remarcados como con luces de neón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo hicieron? Pues cogieron cada fotograma y lo pintaron. Eso está pintado, no está calculado. O sea, pintado. Todos los fotogramas de toda la película. Y salen todos siempre con esa apariencia, ¿vale? Entonces, eso es lo que se llamaba en esa época retroiluminación. ¿Por qué? Porque lo que hacían era coger el frame, lo iluminaban por detrás y pintaban encima. Claro, la cantidad de pinturas que tuvieron que hacer, abismal. Y luego estaba la apariencia, o sea, que queda muy bien dibujada en la parte de la forma del control maestro. Las imágenes del gran cilindro rojo rotatorio representan el diseño de producción vanguardista de Moebius y de Sigmund, son dos hitos grandes de la producción de dibujos en plan cómic, quienes crearon un entorno abstracto que no se parecía a nada visto anteriormente. Y es verdad, yo recuerdo haber visto esta película y ya el entorno, ¿vale?, pues llama la atención. ¿Por qué? Porque no es habitual, tú no lo ves eso en ningún sitio. La creación de Tron en 1982 fue una odisea técnica. El tiempo de postproducción, es decir, coge cada frame que has grabado con computador y otras las hechas, mentira, ya la pintaron, ¿no?, fue inusualmente largo. Se necesitaron meses para combinar la acción real con los efectos digitales y la técnica de retroiluminación. ¿Por qué? Porque no había capacidad de cálculo para hacer esos efectos de imagen, que son muy difíciles porque tienes que buscar los contornos y los personajes no están digitalizados, con lo cual mal le vas a buscar el contorno, ¿vale? Y por tratamiento digital de imagen era muy difícil. Entonces lo que hicieron fue coger uno a uno y pintaron un montón. Bueno, entonces les costó mucho tiempo, o sea, no fue un gran negocio, pero tampoco Disney, que fue la que pagó todo esto, se fue a la ruina. Sí que es verdad que toda la inversión que hicieron de millones, ¿de acuerdo?, prácticamente la recuperaron sin ganancia del cine, pero todo lo que ha venido después de vender la película en DVD, en VHS, les ha dado pues bastante dinero, no como las grandes superproducciones, pero no es verdad que se fueron a la ruina. Los que sí que se fueron a la ruina son los de la retroiluminación, claro, porque costó mucho dinero, ellos habían presupuestado una cantidad y no llegó, pero como tenían el compromiso de hacerlo, lo hicieron, se fueron a la ruina. Curiosamente, la Academia de Cine no nominó a Tron al Oscar por los mejores efectos visuales en 1982, porque consideraron que usar computadoras para generar imágenes era hacer trampa, ¿vale? Porque claro, tampoco estaba introducido el concepto, entonces era nuevo el concepto. Entonces a la sociedad, a las universidades, a todas las grandes instituciones les cuesta mucho introducir cambios, ¿vale? Entonces aquí tenéis una demostración. Ahora, uno de los cúlmenes, porque hay muchos que podría haber elegido para decir, oye, mira, la primera aparición de este tipo de cosas en una película comercial en mucho tiempo, pues esto. Ahora, ¿cuál eliges? Bueno, pues yo he elegido esta, ¿de acuerdo? Avatar, el sentido del agua. Entonces, ahora la vamos a ver.
Fijaros un truco. Es muy difícil hacer creer al ser humano cosas. Pero cuando veáis efectos especiales en los que aparecen bichos, normalmente vas a ver bichos que no has visto nunca. Entonces, como no los has visto nunca, no sabes cómo se comportan. ¿Vale? Entonces, como no sabes cómo se comportan así, entonces tú te lo crees. O sea, nunca veréis cosas hasta ahora. Ahora ya empiezan a meterse con cosas que sabemos cómo funcionan. Bueno, pues ya lo habéis visto. Entonces, el nivel de detalle en la geometría de la flora, la fauna y las estructuras de los Neimi es prácticamente indistinguible de la realidad, utilizando millones de polígonos para definir superficies orgánicas complejas. Se utilizó ese motor de renderizado, que utiliza, para los que sepan algo de esto, Path Tracing Spectra, para hacer el renderizado. Y también se utilizaron redes neuronales para ciertas cosas que ahora voy a contar. Los hitos. Estamos hablando de geometría, estamos con el primer hito. Entonces, para los sólidos se utilizó teselación adaptativa y microgeométrica. ¿Qué significa eso? Que la malla que se le aplica a un objeto no es toda del mismo tamaño, sino que se va adaptando a la complejidad de la zona que está modelando. O sea, fijaros, en esa mano, en ese anillo y en esto, que las mallas no son del mismo tamaño. Pero no las calculan. A partir de una malla inicial, el sistema calcula si necesita más detalle o menos detalle para coger la forma lo mejor posible. Entonces, esto es una curada. Y además, fijaros el número de polígonos que tiene el brazo de un cacharro de estos. Ahora imagínate todo lo que estás viendo en la película. Y ahora hay agua por un tubo. Entonces, para el agua no solo modelaron la superficie, que hasta ese momento era lo que se hacía. Se modelaba la superficie, ¿vale? Entonces se parecía agua y luego pues tú estabas por encima y veías agua y veías, pues si lo dejases por abajo no verías agua. Y aquí sí, veis que se sumergen y se sigue viendo agua. Bueno, pues entonces, para el agua no solo modelaron la superficie, sino que crearon una simulación basada en millones de partículas de espuma, burbujas y corrientes que interactúan con la geometría de los personajes en tiempo real y físicamente correcta. ¿Vale? Entonces, de esta manera lograron que el intercambio de energía, que es lo que a ti te hace ver que eso se parezca a lo que tú estás acostumbrado a ver, entre las partículas del agua y los objetos o personajes, fuera extremadamente precisa, evitando que el agua pareciera pegajosa o demasiado digital. Hasta ese momento, pues, el agua es muy bonita, ¿de acuerdo? Pero este necesitaba el volumen de agua. Y no solo eso, sino que para simular agua a una escala tan masiva, generada por una cantidad de datos imposible de procesar en tiempos razonables, beta, que es la que se utilizó redes neuronales, que es lo que ahora hacen las GPUs. ¿Qué hacen? Te voy a calcular un frame a la calidad de la película, en una gran pantalla. Bueno, pero no te la voy a calcular a ese tamaño, porque tengo píxeles a calcular un montón. Bueno, entonces, para los que están cerca, no me queda más remedio, lo hago. Pero para lo que está un poco más atrás, o que está un poco más lejos, hago una imagen más pequeñita. Y luego con inteligencia artificial te la hago grande. Que es todo lo que hay en ese cuadrado pequeñito, lo voy a ampliar. Eso es lo que hacen las GPUs ahora. Las GPUs, cuando hacen videojuegos, lo que hacen es calculan la pantalla a una resolución determinada y luego para el 1900 por hora, que es a los que les gusta jugar, quieren en pantallas grandes, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial les interpola, interpola y extrapola, ¿vale? La imagen para que a ti te quedes contento. Y además, otra cosa, que solo hacían, eso es lo que os acabo de contar, pero además es otra cosa, cuando el agua golpea se generan burbujas, y cuando las burbujas salen, ¿no?, echan parte del agua hacia el aire, generando una especie de spray. Entonces, para que eso fuese correcto, ¿qué hicieron? Modelaron no el agua, las burbujas y el spray, pues no, lo hicieron todo junto y metieron física a punta pala. La mecánica de fluidos a punta pala. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un trozo de agua con burbujas, no es lo mismo el agua y las burbujas que el agua con las burbujas. Físicamente se comportan de forma distinta. La flotabilidad es diferente, ¿vale? Entonces, hicieron eso en su sistema. Esta película tiene para estar todo el día hablando de ella, ¿vale? Pero lo que a mí me interesaba, que era la geometría, esto se pasa. Por eso digo que es uno de los posibles hitos a
El segundo aspecto, el modelado de la apariencia. ¿Qué significa eso? Este aspecto se refiere a la interacción de la luz con la superficie, que puede ser piel, metal, líquidos o lo que quieras. Es decir, que sobre la capa de la geometría, que esa siempre la necesitas, pones la capa de la física para hacer eso. Es decir, ese chisme, no, tú no ves una malla, tú ves materiales. ¿De acuerdo? Y además, no... ¿Qué he elegido como primera aparición? Es la que se considera en la literatura. El secreto de la pirámide del jovencito Frankenstein. Digo, del jovencito Sherlock Holmes. ¿Vale? Tantas películas, bueno, mirad lo que es. No sé si la habéis visto o no, porque es un poco antigua, pero esta es la primera vez que pasa cierta cosa. Está oyendo un tintineo, no lo veis, pero está oyendo un tintineo y le llama la atención. Entonces, ha mirado la vidriera antes y la vidriera después. Antes había dos personajes y ahora solo hay uno y el otro está muerto. Y ahora, además, sale y hace eso. Las pisadas no las oyen, pero se oyen pisadas. Entonces, el caballero de la vidriera es el primer personaje de la historia que es 100% digital, que está integrado en una escena real e interactúa con actores reales. Se convirtió en una demostración temprana de que lo digital podía convivir con lo físico en la pantalla. El objetivo fue lograr que un objeto digital recibiera la luz de una escena real grabada en celuloide, algo que llamamos composición, pero que entonces era pura experimentación algorítmica. El efecto fue creado por la división de Lucasfilm, que la división de Lucasfilm se llamaba Pixar Image Computer Group. Pixar no es una cosa que nace ella sola por un lado, sale de Industria de Lucasfilm, ¿vale? Que había una división para hacer efectos. El caballero se modeló con 120 polígonos individuales. Cada pieza de vidrio se diseñó para que pareciera un fragmento real de una ventana. John Lasseter, que era el que dirigía esto, pintó a mano las texturas de los cristales sobre papel para que el equipo de computación la digitalizara y luego se la pegara. Entonces, como no existían escáneres 3D, el equipo tuvo que construir una maqueta física del caballero, dibujar una cuadrícula sobre ella e introducir manualmente las coordenadas X y Z, medidas con metro, ¿vale?, de cada vértice en el ordenador, a la que le pegaban la textura, y luego había que iluminarla, porque lo que se trata es de que tenga una apariencia razonablemente creíble. Bueno, lo más impactante para la época fue cómo el caballero reflejaba el entorno de la iglesia. Utilizaron una técnica llamada mapeo de entorno, que es, tú coges, o sea, yo soy el personaje, ¿vale? Entonces ahora hago fotografías alrededor de la escena en 360 grados, fotografías de la escena iluminada, ¿vale? Y ahora pego sobre una esfera o sobre un paralelepípedo, para que lo entendáis mejor, las texturas, ¿lo veis? Allí. Y ahora me meto dentro y miro, ¿vale? Entonces la iluminación de lo que me rodea lo proyecto sobre el objeto, haciendo cuentas bien hechas, ¿vale?, con iluminación. Entonces, que el objeto que hace copiar la iluminación. Y como es cristal, además, un cristal opaco, pues lo hicieron razonablemente creíble. Si hubiesen intentado hacer otra cosa, no les hubiese salido tanto, ¿vale? En 1985 no se apretaba un botón para combinar capas. El caballero se renderizó en una película de 35 milímetros aparte. Luego, usando una impresora óptica, combinaron fotograma a fotograma la toma real de la iglesia con la animación digital. Ahora no hay impresoras ópticas, hay otras cosas más sofisticadas. Pero sí que es verdad, es una cosa que te junta las dos imágenes en una, ¿vale? Y para que pareciera que salía de la ventana, tuvieron que crear máscaras, que ahora se llaman mates, que ocultaban partes del caballero mientras atravesaban el arco de madera. El detalle del miedo, por decirlo de alguna manera, porque es un poco tétrica al principio, si te fijas bien, cuando el caballero camina, sus pies hacen un sonido de cristal tintineando. Es decir, es un cristal moviéndose en un suelo
y cuando camina genera ruido, ¿vale? Esa atención al detalle fue lo que hizo que la audiencia de los 80 se quedara boquiabierta. Claro, porque ahora lo vemos en retrospectiva, pero hay que verlo en el momento, con todo lo que has visto antes y lo que no has visto. Cada fotograma tardaba entre 2 y 3 horas en procesarse. La secuencia dura apenas unos segundos, pero tomó meses de trabajo. Este proyecto fue el que demostró a George Lucas que los gráficos por computador, o la generación de imágenes por computador, era el futuro, lo que eventualmente llevó a sacar Pixar de ILM y crear una empresa aparte. Uno de los cúlmenes, yo he elegido esta, de la apariencia, pues es Blade Runner 2049, que se estrenó en el 2017, ¿vale? Vamos a ver. También juegan con la luz, ¿vale? Para que te sea más difícil captar los detalles. Entonces veis que es una escena un poco oscura, pero claro, lo que están haciendo es muy difícil. Entonces si lo hacen con mucha luz, pues los defectos se ven. Aquí lo que están haciendo es, para el Harrison Ford de la época, ¿de acuerdo?, que ya es mayor, ¿de acuerdo?, le sacan a la que fue teóricamente su amante, ¿de acuerdo?, en la película Blade Runner primera, y la sacan igual que era en aquella época, pero fijaros que bien se mueve, ¿vale? Ahora os diré cómo se hizo, pero es genial. O sea, es la Jung de la primera Blade Runner hablando con el Harrison Ford de ese año. ¿Lo veis? Le estaba diciendo que si le ama o no le ama, y no sé qué, nosotros, y Harrison Ford está un poco frío, hasta que detecta un fallo y le dice al que le está generando el personaje que son de carne y hueso. Ahora le va a decir: la que yo conocí tenía los ojos verdes y esta no tiene los ojos verdes. Entonces, ¿qué hace? Él se va, sabe que le están intentando engañar, ¿de acuerdo? Y estos, pues, que no se andan con chiquitas, ¿vale?, y saben hacer seres humanos, pegan un tiro. Entonces, el hito es la recreación digital del personaje Raquel. Bueno, ¿cómo lo hicieron? Para lograr que el personaje lo hiciera exactamente como Sean Jung en 1982, no se utilizó simplemente maquillaje o un doble, sino una marioneta digital completa, hecha de la siguiente manera. Requirió animación por ordenador sobre el cuerpo de una actriz real. Entonces hay una actriz real que hace todo. Entonces el cuerpo es real, lo que no es real es la cabeza. Entonces, ¿qué hacen? Quitarle la cabeza a la actriz y le ponen una cabeza digital. Pero claro, la cabeza digital se tiene que parecer a Sean Jung y lo más parecido a lo que es un ser humano. Entonces, se realizó un escaneo facial de Jung para entender su estructura ósea básica, la cual no cambia drásticamente con el tiempo. O sea, la cara nos cambia conforme nos vamos haciendo mayores, pero los huesos no. Entonces, lo que cambia es la grasa y los músculos, que se vuelven más flácidos, desgraciadamente. Y recopilaron además todo el material disponible de la película original, que es de 1982, con fotogramas de Jung de principios de la década de 1980 y todas las fotos que encontraron de Jung de la década de los 80, para capturar digitalmente sus expresiones faciales. Finalmente, los animadores reemplazaron digitalmente la cabeza de Loren Peta, que es la que actúa, con la versión digital de la joven Raquel. Utilizaron una técnica llamada para transferir los micromovimientos de los músculos faciales y de la piel de la actriz real a la versión digital, asegurando que el parpadeo y los labios se movieran de forma natural, que lo consiguieron. Se prestó especial atención a la dispersión de la luz en la piel, es decir, cuando la iluminan, porque la cabeza es digital, entonces la tienes que iluminar, tienes que darle apariencia, que por eso la he puesto aquí, en este segundo hito. Entonces, ¿qué hicieron? No lanzaron rayos normalmente sobre la superficie de la piel, no, sino que hacían que los rayos entrasen dentro de la piel, ¿de acuerdo?, y volviesen a salir, que eso se llama el surface scattering. Este algoritmo calcula cómo la luz penetra en la piel, rebota en la dermis y sale de nuevo, evitando el efecto de piel de plástico o de valle inquietante. O sea, si lo hubiesen hecho como se podía hacer en la época, no hubiese dado apariencia de ser humano. Claro, como los rayos lo dejaban, que es lo que nos pasa a nosotros, la luz no pega en la piel, entra dentro de la piel, rebota dentro de la piel y vuelve a salir por otro lado.
no es un reflejo como en un espejo. Entonces, además, los ojos fueron la parte más compleja. ¿Por qué? Porque el equipo pasó meses perfeccionando la humedad de los ojos, la sensación de humedad, porque una cosa es poner unos ojos y otra cosa es que sea un ojo humano. Los ojos humanos están mojados. Entonces, la humedad de los ojos, las pestañas y el movimiento del iris, para transmitir la melancolía del personaje. Ya habéis visto que esta serie está melancólica, no está riéndose. ¿Cómo lo consiguen? Con todo esto. Aunque a ti te parezca que no, pero es lo que se necesita. Luego se hizo uso intensivo del path tracing, que simula miles de millones de rayos de luz rebotando de forma físicamente exacta, o sea, aplican física también. El equipo de efectos visuales, el MPC, trabajó casi un año exclusivamente en la escena de Raquel, que dura apenas un par de minutos. Es lo que habéis visto, no aparece, no vuelve a aparecer más. Solo ese trocito. ¿Vale? Pues necesitó un montón de gente trabajando un año para intentar conseguirlo. Tercer aspecto es el modelado del movimiento. Es decir, este aspecto se refiere a la simulación del movimiento de los objetos, ya sean sólidos, líquidos, gaseosos o de los personajes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos otra capa más que hay que meter. Tienes la geometría, la física, la apariencia y luego el movimiento. Entonces, para que eso parezca que hace algo. ¿Vale? Porque la cosa rígida es una estatua. Entonces, la primera aparición, Jurassic Park, ¿vale? De 1993. Entonces, veamos la escena. No la oímos, pero la vemos. Simplemente fijaros, da igual, uno se mira en las caras de estos anchos y se da cuenta de lo que están viendo. Entonces están yendo a Jurassic Park, no han visto nada. Este es un individuo que se dedica a estudiar fósiles y, ¿vale? Y su vida han sido los dinosaurios, y ella también. ¿Qué ven? Un brachiosaurio. Entonces, fijaros, independientemente de si los brachiosaurios se movían así o no se movían así, es la primera vez que se ve que los movimientos de los huesos, al hacer la mecánica, modifican la forma de los músculos y la piel copia. Entonces, cuando uno se fija aquí, ¿veis que se mueve? Una malla digital normalmente no hace eso, pero estos metieron una escaña y consiguieron eso. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que las cosas se parezcan más a lo que estoy acostumbrado a ver, aunque nadie ha visto un dinosaurio, cómo se movía, ¿de acuerdo? Y da sensación, además, si os fijáis, da sensación de que pesa mucho, ¿vale? Y ahora, da sensación de que pesa mucho y cuando vuelve a caer al suelo, retumba. Aquí no lo vais a oír porque no soy un enviado, pero retumba. Entonces, esa sensación de masa pesante y que además deforma la anatomía de manera adecuada y creíble, pues eso es lo que hace que estos efectos especiales cambiaran el cine después para muchas cosas. Ahora estaba diciendo que también tiene un tiranosaurio Rex y todas estas cosas, ¿vale? Y luego no hacen solo uno, porque esta película es famosa porque hacen conjuntos, o sea, no te mueven uno, te mueven un montón, ¿vale? En esta escena lo importante es el brachiosaurio, pero cuando se vuelven a fijar en el entorno, ven esto, que vais a ver, aunque lo ven de lejos, ¿vale? Que hay un montón, o sea, que no están moviendo uno, están moviendo mucho. Y si os acordáis, porque ya no tengo más tiempo, de las estampidas, hay un montón, y lo hacen todo, ¿vale? O sea, que sí, chapó. Steve Williams y el equipo de Industrial Light and Magic demostraron por primera vez que los dinosaurios digitales, había habido dinosaurios hechos antes con stop motion, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, una película hecha con stop motion, por King Kong, la primera de King Kong, ¿de acuerdo? No da la sensación de un bicho, ¿de acuerdo?, que tiene peso, tiene inercia y tiene fluidez muscular, ¿vale? Entonces, el hito principal es que desarrollaron un software para simular cómo la piel se estira y se arruga según el movimiento de los huesos digitales, porque no existen, ¿vale? Para el tiranosaurio Rex y el brachiosaurio, los ingenieros de ILM desarrollaron un software
que permitía capas de animación. Primero animaban el esqueleto, luego añadían el volumen con los músculos y finalmente la piel digital, que es la que se estiraba, se arrugaba, vibraba, para dar la sensación de que las cosas eran así. Fue de las primeras veces que se utilizó el mapeo de relieve, para los que sepan el boom mapping. ¿Os habéis fijado que la piel parece que está arrugada? Que sube y baja, es lisa. Lo que pasa es que si tú metes una textura con el dibujo de esas arrugas y luego iluminas de una manera muy astuta, el ojo reconstruye la forma que te falta. ¿Por qué? Para que pues, si tú metes polígonos para coger ese nivel de detalle de las arrugas, anda, no tienes polígonos y no hay tanto dinero ni tanto tiempo de cálculo, ¿vale? Y además también fue de las primeras veces, no es la primera vez, que aparece el uso del motion blur digital. El motion blur digital, ahí está exagerado, es que parece que deja estela lo que se está moviendo. ¿Por qué? Porque si tú capturas con una cámara, debido al tiempo de exposición, velocidad de captura de imágenes y la velocidad de movimiento de los objetos, no aparecen quietos, aparecen una estela. Aquí, cuando veis la estampida de los galliminus y la estampida de los otros, que no me acuerdo cómo se llaman, estáis viendo esto, digo, motion blur, aunque no es tan exagerado como esto, pero hace que el ojo encuentre natural esa estampida, aparte de toda la anatomía y toda la historia, ¿vale? En total, la película solo tiene 6 minutos de gráficos hechos por computador, pero su impacto fue tan grande que cambió la industria del cine para siempre. De ahí utilizaron maquetas físicas, utilizaron stop motion, utilizaron muchas cosas, pero lo que más llamó la atención fue lo que no podía hacer el stop motion, ¿vale? Que era eso. Y uno de los cúlmenes de esto, que ahora fijaros que ahora me estoy fijando en el movimiento, ¿vale? Que tiene también la capa de forma y la capa de apariencia, pero me fijo en el movimiento. Entonces, para mí uno de los cúlmenes es la guerra del planeta de los simios, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. ¿Veis? Hay un ser real, tiene unos puntitos en la cara, tiene una cámara que está registrando cómo se mueven esos puntos en el espacio y se lo pasan a una marioneta digital que es un mono. Entonces fijaros que copia perfectamente los movimientos, pero ya los movimientos de los ojos, de la boca, y distintos personajes con distintas cámaras dan vida a distintos personajes monos de la... Es una pasada lo de la captura de movimiento local, porque capturan muy bien la apariencia de estos chismes. Además, el uso de la captura de movimiento alcanza aquí su cenit. No solo se mueve el cuerpo, sino que cada micro reflejo muscular y la física del pelaje interactuando con el entorno, nieve, lluvia, son perfectos. Andy Serkis, que es el que hizo muchas de estas películas, ¿de acuerdo? El Señor de los Anillos hizo Gollum, actuó con un traje de licra, os habéis fijado que es un traje de buzo, con marcadores reflectantes y una cámara frontal que le mira los puntos de la cara. Pero eso solo vale, ¿de acuerdo?, si estás en el interior. Si te vas a la calle y quieren que te mojes porque está lloviendo, hay que cambiar la tecnología. Y entonces utilizó otro traje, ¿de acuerdo?, pero ya trabajaban con luz infrarroja, lo llaman luz infrarroja activa. Y entonces capturan muchos más detalles. Los datos de movimiento se transfieren a un modelo digital, tienen monos digitales, o sea, no son monos vestidos, no son personas vestidas de mono como en 2001, son monos digitales, ¿de acuerdo?, que replican la anatomía de un simio. Y al movimiento, además, le añaden el pelaje, la iluminación y el detalle fotorealista. Y después veis monos, ¿de acuerdo? El software de beta simuló la dinámica del pelo, porque el pelo se mueve, aunque te parezca que no se mueve, cuando hay viento se mueve, cuando hay agua se pega, y entonces tú es que lo ves tan normal que ni te fijas, pero es que lo están haciendo. El software de beta simuló la dinámica del pelo para que cada pelo del simio respondiera individualmente al viento, al agua y al contacto físico con otros personajes. Cada pelo del mono, anda, que no tiene pelos un mono, se lo calculan, ¿vale? Todo esto unido a la simulación de la interacción de la luz con el pelo hace que tú veas un mono y no creas que aquello no es un mono. Digo, perdón. En la trilogía de los simios, sabéis que hay 3, ¿no? El número de pelos de César
aumentó en cada película para ganar realismo. En la última entrega se renderizaron millones de pelos individuales simultáneamente. Para procesar un solo fotograma donde aparecían muchos simios juntos, las computadoras eran un montón y echaban, imaginaros, que habéis visto las escenas, que hay un montón de monos. Sí que es verdad que hay unos monos que están más cerca y hay otros monos que están más lejos. Los monos de más lejos les calculas peor, porque tu ojo no va a detectar, pero los de más cerca sí. Pasamos al cuarto aspecto, ya falta poco, que es el modelado del comportamiento. ¿Qué quiere decir? Este aspecto se refiere a cómo interactúan múltiples elementos entre sí, como el fuego, el agua y las multitudes. Es decir, que tenemos la geometría para dar la forma, el comportamiento físico, la apariencia, el movimiento, la cinemática, ¿no? Y ahora viene el comportamiento, o sea, cómo interactúan eso con las demás cosas. Entonces, este personaje interactuando. La primera película en la que esto se nota y se emplean a fondo para conseguirlo es Star Trek, La ira de Khan, de 1982. Entonces, vamos a verla. Esta es la escena más famosa, que se hizo muy famosa para la época. ¿La habéis visto? La película. ¿No? Bueno, pues sois poco trequis. Pero si veis todas desde el principio, esta en su momento fue una pasada. Fijaros cómo es la bola del planeta. O sea, lo que hacen es lanzar una bomba contra el planeta para terraformarlo. Entonces pasan de una bola asquerosa, ¿de acuerdo?, a un mundo en el que hay montañas, en el que hay agua, en el que hay vegetación, que no aparecerá, en el que hay niebla, hay nieve, hay... Luego tú te alejas y ves un mundo, ¿vale?, con la apariencia del mundo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la escena, y dura esto, no dura más, pero fue una pasada. Primero, que se tuvieron que inventar algoritmos para conseguirlo, y segundo, pues que lo consiguieron bastante bien. Estamos hablando de 1982, algunos de vosotros no habéis nacido, me imagino, ¿vale? Entonces, vamos a... bueno, la hemos visto. Los aspectos técnicos clave que hicieron posible esta proeza lo hicieron Lucasfilm en la división de gráficos por computador, que ya no era Pixar. El efecto Génesis se llama efecto Génesis porque transforma un planeta muerto en un planeta vivo, para el cual Bill Reeves inventó aquí lo que se llaman los sistemas de partículas, para simular el muro de fuego que avanza sobre la superficie del planeta. O sea, estáis viendo, no estáis viendo una llama, estáis viendo un ordenador que gestiona miles de puntos individuales que tienen cada uno una regla de comportamiento, es decir, nacen, cambian de color, se mueven y mueren, y siguen apareciendo otros, y eso, porque claro, al principio ocupa un poco sitio y luego tiene que ocupar todo, que es la bola, ¿no? Y es el origen de casi todos los efectos de fuego, explosiones y fluidos hechos por computador que salen hoy en día. Se han mejorado las técnicas y cuesta menos hacerlas, pero eran mismas. Para crear el relieve del planeta de forma realista, el equipo liderado por Loren Carpenter utilizó geometría fractal, que en aquella época estaban haciendo. En aquella época modelar montañas a mano, dependiendo de la distancia del observador, era computacionalmente imposible. Entonces, con los fractales sí que lo puedes hacer. Aunque el terreno era fractal, los colores y las texturas de la biosfera final, bosques y océanos se crearon mediante técnicas de pintura digital pioneras, lo que se conoce hoy en día como mapeo de texturas. Cogían fotos y las pegaban. Entonces, la luz, cuando interactuaba, te devolvía el color de lo de la foto. Pues veías la foto. Se aplicaron imágenes 2D sobre geometrías 3D para dar la ilusión de vegetación y agua, algo extremadamente avanzado para 1982. También fue una de las primeras veces que se aplicó el desenfoque de movimiento, motion blur, de forma artificial hecha por computador. Sin esto, la animación de la cámara moviéndose rápidamente sobre el planeta para que tú veas todo lo que está pasando habría aparecido entrecortada o demasiado nítida para el ojo humano, perdiendo el realismo cinematográfico, que tiene sus reglas. ¿Y cuál es el culmen? Pues yo he elegido esta: El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¿Vale? Vamos a verlo. Tengo varios, pero dura 12 minutos. No tengo 12 minutos, os pongo solo la primera, pero si no la habéis visto esta película, vedla. ¿Por qué? Porque vais a ver, bueno, independientemente de si te gusta la historia, vais a ver una guerra que el ser humano no ha conseguido hacer algo parecido. Vais a ver 200.000 personajes pegándose,
y no hay 200.000 becarios moviendo cada persona, ¿vale? Los mueve una inteligencia artificial. Pero vamos a ver las ciencias. O sea, todo lo que veis son personajes calculados por computador, salvo unos cuantos que son reales, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que ayudan al cuerpo, a la mente. Si ves un personaje real, bueno, muchos de esos personajes no son reales. Hay algunos, todos esos no son ninguno reales. Este es real, ¿vale? Y cuando empieza a moverse, veréis, cuando pasa por delante de algunos, esos son reales, todos los demás son ficticios. Pero entre los que hay aquí y los que hay allí, 200.000. ¿Vale? Y se mueven todos. Y luchan todos. Y nadie les dice cómo tienen que luchar. ¿Ves? Esto es un personaje real, ese es un conjunto pequeñito de personajes reales. ¿No? Aquí hay algunos personajes reales, pero muchos de ellos ya son artificiales, ¿no? Y se van a pegar. Y son, además, es que a lo bestia. Tolkien habla de unas guerras entre facciones en las cuales hay cientos de miles de personajes. Entonces, eso no lo puedes hacer con personajes extras. Tú no contratas 200.000 extras para hacer una guerra. Entonces, esto es lo hicieron. Pues ahora, estáis viendo cosas, unas son reales, otras no. Y la lástima es que la parte más bonita es la segunda. Pero donde más gente se ve es en el primer trozo que os estoy poniendo. Pero vamos, para la película, la pena. ¿Vale? ¿Veis? Ahí hay reales y no reales. Y venga, vamos a por ello. Aquí es real y la primera línea de ese trocito es real. Esto. Ahí ya la mayoría no son reales. Además está muy bien porque tanto la música como lo que dice es muy larga. Emotivamente el conjunto está muy enorme. Claro, que están todos, que no es una foto, que están todos. Venga. Y ahora vamos a pegar. Cuando hicieron este software, ellos tenían la idea de lo que querían, pero lo que salió es lo que les dio la inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, ellos se sentaban a ver lo que iba a pasar, que estaba bastante bien. O sea, yo quiero una escena en la que antes se pegue, ¿cuántos? 200.000, o sea, me siento y los veo. Y luego filmaron cosas, pero cuando veáis, mirad, ¿veis esos caballos que caen? Son artificiales, o sea, ahí no hay caballos contidos que se caen y tiran al suelo y a esa velocidad. Es artificial. Y es que está muy bien hecho. El modelado de los personajes. Y ahora, fijaros, todos los que hay. Y se pegan. Ahora, solo tengo este trocito. Tengo más, pero no lo voy a poder poner. Que son 12 minutos de escena. Pero la segunda parte, en la que se ven con más detalle cómo se pegan los elementos que son artificiales, ¿de acuerdo? Es que es una pasada. Esto, ¿cómo lo han hecho? Pues lo han hecho. De hecho, tuvieron que modificar muchas veces esto, porque les dan comportamiento a los personajes, ahora os diré qué comportamiento hay. Y a veces, cuando los personajes estaban rodeados, ¿de acuerdo? Huían y se escapaban de la película. Los tuvieron que modelar para que no hubiese esas huidas. Bueno, ahí lo tenéis. Esta es la otra parte y esta es la otra parte. O sea, ya os digo, pues son 12 minutos de guerra. Con el software Massive, que es como se llama el software que se logró que miles de agentes individuales tomaran decisiones de combate independientes y complejas, creando batallas con comportamientos colectivos orgánicos, alcanzando su punto álgido en la batalla de los campos de Pelennor, que es lo que os estoy poniendo. ¿No? Fue desarrollado originalmente por Stephen Revolus
para que el director Peter Jackson pudiera llevar a la pantalla las batallas colosales de la trilogía del Señor de los Anillos. Massive es uno de los pilares tecnológicos más importantes en la historia de los efectos visuales. Siempre será recordado como el software que permitió que el cine pasara de tener 50 extras disfrazados a ejércitos de 200.000 guerreros con vida propia. Cada extra digital, puede ser un orco, un caballero, un olifante, un nagur, tiene su propio cerebro. Es un cerebro primitivo, pero es un cerebro que está controlado por una red de lógica difusa, que le permite tomar decisiones en tiempo real. O sea, él, ahora os diré cómo, ¿de acuerdo? Tiene unas armas y las armas le dicen cómo tienen que utilizar las armas. La forma la saca también de que aquí tienes un chisme, ahí tienes cosas con las que te puedes vestir, vístete, y se vamos a vestir algo de la gana, ¿vale? Los agentes pueden ver, pueden oír y pueden sentir el terreno y otros agentes a su alrededor. Luego, por ejemplo, si un orco ve a un enemigo cerca, su lógica dicta atacar. Si ve a un aliado caer, puede decidir huir o rodear al oponente. Que las decisiones las toman ellos, ¿de acuerdo? Con lo cual, tú estás viendo algo que nadie lo ha guionizado, ¿de acuerdo? El cómo se mueve viene de capturar de movimientos, es decir, no hay que sacar los datos. Massive elige o da a elegir a cada personaje miles de clips de animación, como correr, morir, plantear una espada, y los mezcla suavemente según la situación. La lógica difusa ofrece que en lugar de decisiones binarias, si no, utilice grados de verdad. Es decir, un agente puede estar un poco asustado, muy asustado o asustado del todo, o ser poco agresivo, agresivo normal o muy agresivo, lo que genera una variedad infinita de movimientos porque hay montones de ellos. Cada uno actúa en función de lo que lo rodea. Tras el éxito en la Tierra Media, Massive se convirtió en el estándar de la industria. Se ha utilizado en Avatar, en Juego de Tronos, en Avengers Endgame, en la Guerra Mundial Z. O sea, siempre que veis mucha gente o muchas cosas, está Massive detrás, ¿vale? Porque eso no lo puedes hacer a mano. Quinto aspecto y último, que es el modelado cognitivo, que tiene que ver con lo que ahora sí que aparece la inteligencia artificial, con lo que la inteligencia artificial puede hacer para crear contenido, rejuvenecer actores o sintetizar voces. En todas, geometría, apariencia, movimiento, comportamiento y capacidad de decisión. Entonces, nuestro personaje que he elegido en Matrix de 1991. Veámosla. Perfecto, Fijaros siempre, cuando hay muchos efectos especiales que son muy complicados, se hacen por la noche, a oscuras. ¿Por qué? Porque eso ganas tiempo, dinero y nivel de detalle. Aunque ahora los avatares están hechos de día. ¿Qué me está pasando? La respuesta está ahí fuera, Neo. Esa pregunta nos impulsa. ¿Qué es Matrix? Matrix es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Ellos te vigilan, Neo. Los humanos sois una enfermedad. Sois el cáncer de este planeta. Y nosotros somos la cura. ¡Sácame de aquí de una puta vez! Bienvenido al mundo real. Así que estás aquí para salvar el mundo. ¿Qué necesitáis? Armas. Muchas armas. Nadie había hecho nada parecido. Por eso va a funcionar. Abróchate el cinturón, Dorothy. Porque vamos hacia el mundo de ahora.
se puede explicar de eso. Has de verla con tus propios ojos. Bueno, entonces, este hito lo que hace es utilizar IA para actuar sobre el espacio y el tiempo. Aunque es una película que trata sobre IA, ¿de acuerdo? Técnicamente innovó con la interpolación de fotogramas y otras técnicas algorítmicas, permitiendo al ordenador entender la profundidad de la escena y generar posiciones de cámara inexistentes para completar las existentes. Esto permitía crear fotogramas artificiales entre las fotos reales, permitiendo un control total sobre la velocidad del tiempo. Empezar a velocidad normal, frenar casi a cero y volver a acelerar en un solo plano. El tiempo de bala, ¿vale?, que es como se llama el fenómeno, es un efecto visual y una técnica de filmación que permite al espectador ver una acción extremadamente lenta mientras la cámara parece moverse alrededor de la escena a una velocidad normal. Aunque se basó en cámaras reales, el efecto necesitó de una inteligencia artificial primitiva que realizara una interpolación de fotogramas para rellenar los huecos entre las fotos inexistentes y crear una trayectoria de cámara fluida en un espacio 3D virtual, eliminando de paso las cámaras que se veían. A ver, os lo cuento. Ese es el escenario. ¿Veis que hay un montón de cámaras? Entonces, ¿qué hacen? Pues hay un personaje que luego, en un fondo verde, que hace un movimiento, ¿de acuerdo? Pero claro, los frames que tienes son tantos como cámaras. Si tú quieres tener más velocidad, la cámara lenta se consigue pasando más fotogramas más deprisa, ¿de acuerdo? Y la normal es la normal, y la cámara rápida pues es poner pocas fotogramas en el mismo instante de tiempo. Entonces aquí necesitábamos, para frenar el movimiento, el de Keanu Reeves, que parece que está ralentizado, más imágenes que las que dan esas cámaras. No caben más cámaras. Entonces, ¿qué hacen? Me voy a inventar cámaras que no existen, tantas como yo quiera, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué filman? Pues filman, yo me fijo en lo que filma este, y me fijo en lo que filma este, y deduzco, ¿no?, lo que filmaría una que he puesto aquí. Bueno, son unas interpolaciones un poco sofisticadas. Porque además, en realidad, están viendo una escena, pero tienen que calcular pues, dónde está la cámara, el fondo, o sea, se tienen que inventar una cámara virtual tan buena como las de los alrededores. Entonces, hacen el movimiento y luego te echan todas. Se utilizaron 120 cámaras, pero sintéticas un montón. Pero un montón. Entonces, cada una tiene que ver. Y además hay otra cosa. Aquí también hay cámaras, ¿sí, no? Si esta mira la escena, ve las cámaras. Entonces, en cada frame ves todas las cámaras. Y eso hay que quitarlo. ¿Por qué? Porque no pinta nada las cámaras en un rascacielos. Un tío está haciendo así. Entonces, todo eso lo hizo una inteligencia artificial. La integración de elementos reales, además, en mundos digitales, mediante la técnica de pantalla verde, en esta película alcanzó un nivel de limpieza y detalle sin precedentes. Y además, Matrix fue una de las primeras películas en utilizar la fotogrametría de forma masiva para crear escenarios. Cuando ves la ciudad, no estás viendo modelos tridimensionales modelados. Lo que estás viendo, unos paralelepípedos que tienen pegadas unas imágenes que están fotografiadas desde distintos puntos de vista. Y el computador, dependiendo de dónde lo estás mirando, te calcula la textura que tiene que ver. Y si no la tiene, se la inventa. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama fotogrametría. ¿De acuerdo? Es coger imágenes reales de texturas de edificios, en este caso, y proyectarlas sobre los modelos. ¿Por qué? Pues sería carísimo modelar la ciudad de Sydney y la zona que se mueve, ¿de acuerdo?, con computador. Y luego tiene la simulación de fluidos y partículas. Hay una escena de un helicóptero que choca contra un rascacielos y rompe un cristal. Bueno, pues el cálculo de la ruptura del cristal es un cálculo físico. ¿Por qué? Porque se utilizó un sistema de simulación capaz de crear las ondas de choque en la estructura de cristal del edificio, haciendo que el cristal se comportara como si fuera agua antes de estallar, que es lo que les pasa a los cristales cuando van a reventar, ¿no? Les cambia el comportamiento físico. Y luego, veis que cuando le disparan a Neo, ¿no?, las balas, ves el frente de presión que te pasa, ¿no? Bueno, pues eso también está calculado y está todo pegado, por lo cual chapó por ellos. Se realizó los efectos supervisados por del equipo Malex Visual Effects. Y uno de los cúlmenes es Indiana Jones y el Dial del Destino. Fijaros, ¿de qué estamos hablando?
Antes era engañar al cerebro en el tiempo y en el espacio. Pues ahora vamos a engañar al cerebro en el ojo y en el oído. ¿Y cómo lo hacemos? Veámoslo. Esta es otra vez igual. Indiana Jones tiene 80 años cuando hace esta película. Está chocado, claro. Tiene 80 años, pues, tiene la tersura de un chico de 20. Y lo graban con su apariencia normal, ¿vale? Pero luego hacen, en la historia cuentan cosas que pasaron años antes. Entonces, que están generando a Indiana Jones con la apariencia que tenía, no sé cuántos años antes, un montón. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo lo rejuvenecen? Ahora lo vemos. Pues hay escenas en las que está él, de verdad, y hay escenas en las que está reconstruido, ¿vale? Porque esas escenas no las grabaron cuando hacía otras películas. Pero Norae es muy buen profesional, hizo casi toda la película él, salvo algunas escenas que eran muy peligrosas y que con la edad que tenían no las podían hacer. Entonces la hicieron dobles. Pero bueno, aquí el objetivo es engañar al ojo, porque además lo engañas de dos maneras, visualmente y auditivamente, porque la voz que tiene él cuando era más joven no es la voz que tiene ahora. Cuando hablas con alguien por teléfono se nota si es joven o es mayor, porque le cambia la voz. Y aunque no hayas oído nunca la voz de esa, tú estás hablando con una persona mayor simplemente escuchando. Ya pues, hacen esto porque tenía que hablar. Entonces cuando habla como joven le pone una voz de joven. ¿Y cómo la hacen? Bueno, entonces, si Matrix de 1999 definió la era de la interpolación digital y la fotogrametría aplicada al espacio y al tiempo, Indiana Jones y el Diario del Destino del 2023 es el estandarte de la era de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina aplicados al fotorrealismo, a la apariencia humana. Para ello, ¿qué hicieron? Entrenaron una red neuronal con todas las horas de metraje de Harrison Ford de los años 80, que hizo un montón de películas. La IA no dibuja, no calcula modelos, bueno, genera la apariencia porque sabe cómo es la apariencia de él, porque la ha aprendido. Entonces, genera los píxeles que al final van a dar la apariencia de Harrison Ford cuando era más joven. No le hacen un modelo 3D, no le hacen nada, o sea, simplemente se la calcula, ¿vale? Entonces, la IA no dibuja una cara, sino que aprende a reconstruir en tiempo real, los píxeles del rostro actual para que coincidan con la estructura y gestos del joven. Se utilizó ese programa. A diferencia de los métodos anteriores, esto permitió que el actor actuase con total libertad de iluminación y movimiento, mientras la IA genera la máscara más joven de forma coherente, porque esa máscara habla y gesticula, no lo hacen con captura de movimiento, como se hacía antes y se sigue haciendo para algunas películas, sino que la IA ha aprendido cómo es la cara de Harrison Ford en esa época, y cómo se mueve, y cómo gesticula, y cómo habla, y lo hace, ¿vale? Tradicionalmente, para la captura de movimiento, los actores necesitaban cientos de puntos pintados en la cara y cámaras de casco intrusivas. La nueva técnica consiste en utilizar, hay que buscarle la posición para que luego le ponga encima los píxeles. Se utilizan unas cámaras infrarrojas que ya no van sobre el personaje, van sobre la cámara que está filmando. Entonces proyecta infrarrojos sobre el objeto y el objeto, ¿de acuerdo?, calcula cómo está. Y luego, claro, no es lo mismo poner una cara así que poner una cara así, aunque sea la misma cara. Se utilizó el sistema FLUS de captura sin marcas de ILM y esto permitió capturar la interpretación de Harrison Ford de 80 años sin puntos en la cara, permitiéndole actuar de forma más natural con sus compañeros. Tener una cámara aquí delante, pues, lo obstaculiza. Aunque Harrison Ford realizó gran parte de las escenas, para las secuencias de acción más peligrosas se crearon dobles digitales de última generación con un nivel de detalle microscópico, que también hay personajes. Entonces, y para simular la piel, se simularon ya no la surface scattering, sino que además estos tienen en cuenta el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque según qué cosas haces, la cara se te enrojece más o se te enrojece menos. ¿De acuerdo? Con la surface tú no la cazas, si no tienes sangre debajo.
Bueno, pues le pones sangre para que cambie el color de la piel cuando hace esfuerzo y la humedad de los ojos para evitar el efecto del baño inquietante. No solo se realizó un cambio visual para que la voz de un hombre de 80 años no chocara con un rostro de 38, se estrenó un algoritmo con grabaciones de la voz de Ford en los años 80, es decir, clonaron su timbre y su energía juvenil en la voz, aplicándolo a los diálogos grabados para la nueva película. Entonces cogen lo que él dice con 80 años y se lo transforman a lo que él diría, que es lo mismo, pero con 38. Muy bien, pues hemos pasado por las 10 películas y ahora el resumen. Si analizamos estos 5 pilares, forma, apariencia, movimiento, comportamiento y cognitividad, ¿qué se ve? Pues se ve una tendencia, que es la conquista de la materia. Primero dominamos la forma y la apariencia, logrando que los objetos digitales parecieran sólidos y tangibles. Luego la conquista de la vida. Después aprendimos a dotarlos de movimiento orgánico y comportamientos colectivos, simulando las leyes de la física y la biología. Por último, la frontera de la mente. Hoy con la IA hemos cruzado la última frontera, por el momento. Ya no solo modelamos píxeles, sino que estamos enseñando a las máquinas a comprender la esencia de un rostro o la sutileza de una emoción. Comentarios finales. Aunque por el momento la tecnología no ha sustituido al cineasta, sino que ha expandido el horizonte de lo posible, si antes el límite era el presupuesto o la gravedad, hoy el único límite es nuestra capacidad para imaginar qué historias pueden ser contadas con estas herramientas. ¿No? Conclusión. Desde su comienzo en el mundo del cine, los efectos especiales no han hecho más que mejorar año a año. Cada película nueva tiende a mejorar los efectos especiales de la anterior. ¿Qué nos deparará el futuro? Veremos películas que se generen en tiempo real adaptándose a nuestras propias emociones, de que cada uno vea la película que le gustaría ver con un cierto bien. Lo que está claro es que los efectos especiales han revolucionado nuestro mundo a través de las imágenes en movimiento y prometen seguir haciéndolo en el futuro, porque se puede traer a la vida cualquier sueño, ilusión o fantasía, y eso nos gusta. Con lo cual lo único que tenemos que hacer es seguir observando, pagar las entradas del cine y observar. Muchas gracias por la atención. Seguro que hay alguna pregunta para el ponente. Yo quería preguntarte, en la parte que habéis hablado de la digitalización de caras, personajes, etcétera, sobre todo de actores que, bueno, pues que ya no están o han fallecido, por ejemplo, la de Blade Runner, la original es del 82, y luego salió hace poco el remake. ¿Por qué no habéis hablado de la... ¿Sabéis la escena de Rogue One cuando sale el Capitán Tarkin, que lo digitalizaron de verdad? O sea, que el actor original ya murió, o sea, falleció. Y lo que hicieron fue... creo que le digitalizaron el cuerpo entero. Esa escena es muy impactante porque se le ve que está el actor tal cual envejecido y arrugado, o sea, ya es como un hombre de 70 años. Curioso, ¿por qué no habéis hablado de eso? Porque mira, me dieron como mucho una hora. Esta vez que no. Bueno, te lo cuento. Vale. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Me dieron una hora, está 1 hora 20 minutos. No sé si eso se ha hecho larga o no. Y tengo que elegir. Entonces, he dicho, y las elecciones son subjetivas. Entonces yo me he basado en ese guión que he utilizado, forma en aquellas películas que históricamente están reconocidas que son las primeras veces que aparecen, y luego yo he elegido las que creo que hacen el culmen, y es muy difícil seguir mejorando. Entonces, películas hay muchas, o sea, esa que me estás diciendo tú. O por ejemplo, en La Guerra de las Galaxias, no sé cuál es, la última, la princesa Leia está muerta. Y sale. Se nota, si te lo dice. Si no has visto a la princesa Leia del principio y te fijas solo en la escena y tal, está muy bien conseguido. ¿Qué han hecho? Pues coger la información que tienen, lo desentierran a la princesa Leia porque hasta con los huesecillos, ¿no? Pero lo que hacen es coger imágenes. Y a partir de imágenes, cogidas desde tu punto de vista, tú puedes construir un modelo 3D. Y si construyes un modelo 3D de la geometría, luego puedes ponerle apariencia, que es jugar con la física, moverlo, que es jugar con las animatronics y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Luego, que se comporte de una manera natural y que luego tome decisiones. Se puede hacer.
puedes coger de aquí todo lo que ves que se puede hacer, ¿no? Y hacerlo una siguiente. Entonces, cada película que hay, sobre todo de estas que son muy impactantes, ¿qué hacen? Pues tienen gente que todo esto se lo sabe, que lo ha vivido, que además vive en el cine, ¿de acuerdo? Y trabajan para el cine y hacen pues, lo que buenamente pueden con lo que tienen en cada momento. Pero lo que sí que es verdad es que si te fijas de la primera mano que aparece en un monitor, Avatar, Raleigh, Harrison Ford, y solo han pasado 50 años, que parece que son muchos, sobre todo para el que no tiene 50 años, ¿vale? Que aún le queda, como vosotros, pero es en muy poco tiempo la potencia que se ha conseguido. ¿Por qué? Yo lo digo siempre, es tú pon dinero, que cerebros tienes a elegir. Y fijaros que muchos de los que han intervenido han sido profesores de universidad, han trabajado en empresas que se dedican a desafíos tecnológicos que nadie los ha hecho hasta ese momento y ellos se inventan el procedimiento, es de que son gente valiente, que es capaz de hacer o de resolver en un momento determinado de una manera con las tecnologías que hay. Y si no, se las inventan. Es lo que muchas de las que habéis visto, de primeras apariciones, se han inventado los algoritmos. O sea, no es que han cogido un libro de gráficos y que están allí, no, los han inventado. Luego los demás no los hemos estudiado. O sea, que hay muchas posibilidades. A ti te gustan las películas, me encanta, es una película muy buena. Y por ejemplo, cuando has puesto de ejemplo de salto gráfico Avatar el sentido del agua, Sí. de hace ya 4 años, Sí. ¿por qué no has puesto la última del año pasado, la de Fuego de Ceniza? ¿Porque consideras que es igual el tema gráfico, que no ha ido a avance? O... A ver, siempre hay avance porque las cosas se vuelven más fluidas, pero no hay ganancia de cosa nueva. Es volver a utilizar lo que ya tiene, ¿vale?, para hacer un guión nuevo. Y sí que es verdad que han tenido que hacer cosas, pero fíjate que los personajes son los mismos, los bichos son los mismos, las plantas son las mismas, entonces no ha tenido que hacer nada que no hiciese. Ahora le habrá costado menos tiempo de cálculo porque ahora tiene ordenadores más potentes y puede comprar más, pues este está forrado, ¿no? Pero he buscado el culmen no en lo último, sino en lo que es la primera vez que se nota que has conseguido un límite. Entonces, Avatar, que es la que yo he elegido, y la última, la apariencia no hay mucha diferencia. Entonces prefiero contar la primera en el año para que te des cuenta. He puesto los años, porque hay que poner los años, evidentemente, pero porque uno se dé cuenta de en qué época eso se consigue. Y el contraste está muy bien, creo yo que está bien. La primera vez que, y lo que yo considero que es el culmen en un momento determinado, que no es la última película que se ha hecho. La última que he elegido es del 23. Sí. Tampoco me he ido muy lejos. No. ¿Sí? Depende de la edad que se tenga, es más o menos lejos. Sí, eso es relativo. La tendencia que se está viendo ahora en el cine de películas más sombrías, menos coloridas, menos iluminación, ¿eso es para facilitar el tema Bueno, del yo creo que- o es algo narrativo que estamos buscando? ¿Tú has visto la Blade Runner? La primera. Sí. Vale. Entonces ves que es muy oscura. Toda la película es muy oscura hasta que él se monta en un avión con Raquel, un taxi de estos que vuelan, y se va. Y entonces es cuando recupera iluminación natural, que es cuando sale al sol. ¿Por qué? Porque está viviendo en una zona que hay tanta contaminación que es oscuro, el sol no llega a pasar. ¿Vale? Entonces, claro, ¿por qué lo hicieron? Porque tiene mucha gracia que si la cosa es oscura me cuesta menos dinero los efectos, porque el ojo no distingue tanto. Al ojo le gusta la luz y el detalle lo encuentra con luz. Con poca luz no tropiezas mucho, salvo que te quite mucha luz, pero los niveles de detalle no son los mismos y el color no se ve igual. El color es muy importante para dar credibilidad. Entonces, claro, si oscureces, por ejemplo, si conducís y vais a las 12 del día por Aragón, que hay luz a punta pala, se ven todos los colores, pero conforme va atardeciendo van desapareciendo los colores. Al final se ve en gris, salvo en el cono que tú tienes de luz con tus haces, que sí que ves algo de color, pero todo se ha vuelto negro, o si hay luna, grisáceo. Claro, me estás ahorrando un montón de cálculo, ¿vale? Y un montón de detalles, porque lo que vale caro es el detalle. No es lo mismo
el personaje de la vidriera, que son 120 polígonos muy bien texturizados, que la ballena está de Avatar, esta especie de cosa que sale, no es lo mismo, pero para nada. Y no es lo mismo ver un dinosaurio, como se veía al principio con stop motion, que ver estos dinosaurios que se les ve las escamas, o sea, se les ve todo. ¿Por qué? Porque hay mucha luz. Entonces, está obligado a que tú no puedas poner una piel lisa. Y se inventaron lo del boom mapping, para que iluminando el rayo de luz lo engañas creyendo que tropieza en una cosa que es más alta y no es tan alta. Son trucos que están basados en geometría y la física. Son trucos. Entonces, y luego la otra cosa. Por ejemplo, Avatar siempre es muy brillante. Siempre es muy brillante. Pero, por ejemplo, esta que hemos puesto de Harrison Ford es muy oscura. ¿Vale? También a la gente le tienes que cambiar un poco la forma de ver películas. Hay una tendencia, ¿eh? Sí. Entonces, hay una tendencia que era hacer todo con gráficos por computador, todos los efectos especiales. Y antes de que eso se pudiese hacer, se hacían efectos especiales espectaculares, porque con la perspectiva puedes engañar. Pues poner un cochecito así de pequeño sobre una escena grande y te parece un coche grande. Entonces, al principio estaba esto, luego nos pasamos a esto. ¿Y ahora qué hay? Los dos. ¿Por qué? Porque es como mejor salen las cuentas. Y se han dado cuenta que no hace falta gastar una millonada para algo que puedes hacer con 3 maquetas. Hago 3 maquetas, pongo un fondo y muevo la cámara. Y ya está. Y te parece que se está moviendo un satélite por el espacio. Entonces, son tendencias que no quiere decir que la tecnología no aguante, sino que intenta que el espectador no se aburra. Que no se aburra de los efectos especiales. Hay mucha gente que le gusta el cine serio. Hay de todo. Entonces, en cuanto se enteran que una película tiene muchos efectos especiales, es una mierda. Igual que la academia diciendo, esto lo has hecho con un computador, esto es una mierda. Pero ¿te quieres fijar en lo que he hecho? No hay que ir con ideas preconcebidas. Yo siempre lo he dicho. A ver, lo pongo como ejemplo yo porque me conozco. ¿Vale? Yo soy muy buen espectador. ¿Por qué? Puedo saber más o menos de cine, pero es que me da igual. Yo me meto en la historia y me dejo llevar. Entonces, si la historia te lleva para aquí, pues tú vas para allí. ¿Sabes? Y yo no luego pienso, pues esto qué tontada es, me he montado en un dragón que vuela. Pues hay gente que solo piensa y le destruye las neuronas. Esto es una mierda. A mí no, a mí me gusta. Entonces, yo no encuentro, hasta ahora solo he visto una película que no me ha gustado. Una. Y llevo desde los 6 años yendo al cine todas las semanas. Y ahora tengo la televisión, pues tengo todo el cine que quiera. ¿Vale? Entonces, me gusta. Entonces, una persona que se pone a leer una novela, si es razonablemente buena, claro, es una novela, o ver una película, lo que tú te tienes que poner es, cuando mi hijo era pequeño, yo me vi todas las películas de dibujos animados que echaban en los cines. Pues me lo pasaba también como él. ¿Por qué? Porque me olvidaba de que estaban viendo dibujos animados y me metía en la historia, que puede ser más fácil, más difícil, más de bueno o malo, más de no sé, dejate, olvídate, tú métete en la historia. Luego, si la historia es mala, dirás, pues no me ha gustado mucho. ¿Vale? Pero, entonces, hay que dejarse llevar, o sea, no ser crítico. Hay que ser crítico con otras cosas, pero con las cosas de arte. Ahora tengo 2 preguntas sobre esto. La primera es, ¿cuál es la película que te gustó? A mí, bueno, no era de efectos especiales. Era cine serio. ¿Era cine serio? No, tampoco. Francesa. Era un cine, una película que mezclaba un poco de todo, mezclaba sexo, mezclaba violencia, pero sin pegarlas bien. Que aquí yo no tenía ni pies ni cabeza. O sea, y era una historia que dice, pero bueno, pero ¿a qué enfermo se le ha ocurrido semejante historia? Mira que no hay historias enfermas en el cine. Pero aquí ya dije, o sea, yo por aquí ya no pude pasar, pero solo me ha pasado a mí. No me acuerdo el título, porque me salí sin terminar la película. Es la única vez que me ha pasado. Me fui, me levanté y dije, con esto no puedo. Ahora, sobre el tema que has dicho del dinero y la tendencia que hubo con hacer todo con computador, mientras ves todo esto en el cine,
el CGI se integra bastante bien porque engañas al ojo, porque no captura todo el campo visual. Sí. Cuando te vas a la tele, ves grandes películas que se han hecho recientemente en las cuales canta infinito. Sí. Pero eso, estoy pensando en algunas de Marvel como Thor, Ragnarok o la segunda de Doctor Strange. Fíjate, mira, yo al principio de todo he dicho, los efectos especiales, una vez que tú te das cuenta de que te están contando una cosa muy rara, que no tiene por qué ser real, está pensado para el ojo y para el oído, para intentar engañarlos, haciéndole creer que está viendo y oyendo cosas que está acostumbrado a ver y oír, ¿no? Y está hecho con una pantalla grande. O sea, el cine grande es para verlo en pantalla grande. Otra cosa es que nos estamos acostumbrando por comodidad. Oye, que yo me veo la película esta comiendo palomitas en mi casa y a mitad de que me da la gana la paro, me voy a mear o la paro y me voy a comer un chocolate, ¿vale? Entonces, ¿a cambio de qué? A cambio de disminuirse el tamaño, y eso el ojo lo nota, porque en una pantalla, lo has dicho tú, en una pantalla grande no coges todo el campo visual. Están pensadas pues, para que no cojas todo el campo visual, salvo que hagas así. Entonces, al hacer así, recuperas lo que el ojo normal hace, que si yo quiero ver aquello tengo que hacer así. Y si digo esto, entonces, esto es como más natural. Si tú lo encoges, la cabeza se te queda fija. Bueno, la puedes mover, te va a dar un artículo, pero tú estás observando lo que estás observando y estás mirando donde quiere que mires, el que está haciendo la dirección de la película, ¿de acuerdo? Y no sueles hacer mucho esto. ¿Vale? Y mucha gente cuando va al cine mueve un poco la cabeza. ¿Por qué? Porque en cada fotograma o cada escena el director la piensa para que te fijes en cierta cosa y luego te rodea todo porque tiene que estar rodeado, porque si haces así y luego que no hay nada, pues no te lo crees, ¿no? Entonces está hecha, y sí que es verdad que hay muchos efectos que al disminuir, por eso están haciendo cada vez televisiones más grandes. Otra cosa es que te quepa en casa. ¿Por qué hacen televisiones más grandes? Precisamente para aumentar el campo visual. ¿Por qué? Porque el ojo está acostumbrado a vivir en la estepa y ve campos de visión no de 180, pero de casi 140, 150 así, y así un poco menos, ¿no? Que eso es lo que necesitas para ver un campo, ¿vale? Ahora, como nos hemos metido en habitaciones, claro, el cine lo que intenta es, ya no te dejo ver el campo, pero te cojo un pedazo de campo que así sí. Normalmente el ancho está más conseguido que el alto, porque no consiguen, o sea, tú siempre ves esto, o sea, no ves esto, pero esto sí que lo ves, más o menos, ¿vale? Entonces, claro, estás cambiando las reglas del juego, entonces no se comportan igual. Me ha surgido una duda, y para ver cine en casa, ¿recomendarías aparte de una pantalla o un proyector de tamaño regulable de imagen? A ver, lo que yo te digo es, si la película está hecha, porque claro, la película tiene que estar hecha, para un tamaño determinado, ¿de acuerdo? Tú intenta darle ese tamaño. Con una televisión no puedes mover el campo, con un proyector sí. Entonces, la gente que le gusta mucho el cine, si tiene una pared grande en su casa, que la tienes que tener libre, puedes proyectar contra ella, entonces ves un pedazo de imagen y estos chismes, ahora tienes mucha potencia y el color lo manejan muy bien, con lo cual sí que te acercas un poco a un proyector digital de los del cine, aunque esos valen un pastón. ¿Y el costo un proyector? ¿Y qué? ¿Tiene un proyector? De Amazon de 50 euros, ¿sabes? Hombre, no, a ver, no, escucha. Es que sí, que los hay. Y hay gente que los compra, ¿de acuerdo? Pero normalmente si te compras uno de esos, no es para proyectar sobre una pared, para proyectar sobre un cacho de la pared. Pero sí que tienes proyectores que tampoco pueden, lo que te quieras gastar, pero vamos, 1000 euros. ¿Vale? Entonces tienes proyectores de 1000 euros que tienen un campo muy grande, una resolución muy alta y una variación de color muy fuerte, ¿vale? En el sentido de que casi copian lo que la película te está echando, que es de todos los colores que ve el ojo, ¿de acuerdo? Normalmente no ves todos, ves, el aparato te echa una zona, porque esa zona sea lo más grande posible, lo más parecida a la del proyecto. Pero bueno, eso ya son exquisiteces. No, todo el mundo tiene derecho. Es como cuando
se utilizaba para escuchar música los discos grandes, y había gente que se compraba para escuchar música en su casa un cacharro que estaba hecho por lo que generaba el sonido, el amplificador, el filtrador, el no sé cuántas cosas más, y con unos altavoces como estos de grande, y le costaba a lo mejor 1.000.000 de pesetas para la época. Ahora, ¿cómo se oía? Se oía mejor que en ningún sitio. Ahora, para escuchar una canción necesitas semejante montaje. Depende de lo acostumbrado que estés a la calidad, ¿vale? Que es lo mismo que cuando comes. Tú puedes comerte una tortilla francesa hecha en tu casa, con todo el cariño del mundo, o te puedes ir a un restaurante y les pides una tortilla francesa. Pero depende del nivel de calidad del que te hace la tortilla, vas a comer otra tortilla. Entonces, a mí solo me gustan estas, ¿no? Las puedes pagar, las pagan. Entonces en el cine es igual, o en los libros, ¿no? Tú puedes leer un libro con mucha atención porque te llama mucho la atención, o leer un libro. Entonces, si te gusta leer, habrás leído libros, unos con más atención, otros con menos atención, unos te habrán dejado un mejor recuerdo, otros peor recuerdo, uno lo volverás a leer, otro lo tiras ya porque no lo vamos a volver a leer. Entonces, sobre gustos artísticos y tal, va la sensibilidad de cada uno y el dinero que lleva asociado. Esa sensibilidad. Yo tengo una preguntita un poco distinta a estas que se han hecho. En todo esto, evidentemente, los gráficos que se obtienen han evolucionado una barbaridad. Pero hay una constante. Da igual la película que pongas, si es de hace 40 años o de hace 2, todas las que has seleccionado ha costado una barbaridad hacerlo. Entonces uno se pregunta, ¿de aquí no podemos escapar? A ver, también es verdad que se han hecho muchas que no han innovado nada, han usado lo que se ha inventado en otras, pero esas no están en la selección. O sea, aquí hay una constante que es que si quieres dar un paso, te cuesta meses, años. Sí. Todos los ordenadores que existan en aquella época, durante mogollón de tiempo, y una legión de gente. Porque yo me acuerdo en alguna de las de Star Wars, pero vamos, de los últimos años, yo soy de los que me suele quedar en el cine viendo los créditos, y cuando sale el tema de los artistas digitales, a ver, es que ha habido un antes y un después. Esto no pasaba en los créditos de las películas. Es que ahora allí hay 400 personas, pero es que ya tienen sus propias secciones, modeladores, animadores, 100, iluminadores, los que pegan las texturas, 50 personas para pegar las texturas. Entonces, es que pronto van a ser el 80% de todas las personas. Entonces, esto, mi pregunta es, ¿tú notas así una progresión de decir, bueno, esto tampoco tiene por qué ser así en el futuro porque estamos convergiendo o... A ver, esto es un negocio. El cine y los efectos especiales es una parte del negocio. Entonces, el que invierte, ¿qué quiere? Invertir lo menos posible, en el menor tiempo posible, para salir fuera y ver si pega el pelotazo. Entonces, eso, ¿qué se hace? Si nos quedásemos estancados en un momento determinado del nivel tecnológico, verías que cada vez se necesita menos gente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se pueden automatizar muchos procesos y no requieren tanta mano de obra. Pero cuando estás haciendo una película en la que quieres saltar lo que hasta ese momento se sabe hacer, es que vuelves a caer en que necesitas un montón de máquinas, un montón de gente, y no es que se haga a mano, ahora se hace con computador, pero prácticamente a mano, con lo cual necesitas un montón. Entonces, si tú te quedas en un nivel, cada vez es más barato conseguir eso, y menos gente. Ahora, estos están acostumbrados a meter 300 millones de dólares y querer ganar 2.000. Pues, o sea, arriesgan y piden a los mejores. Y hay gente buena. O sea, Cadmus, este se inventó prácticamente los gráficos por computador, casi toda la cadena. ¿Y que utilizó? Su mano, unos dibujos y luego un algoritmo muy sencillo de sombreado, el de Gouraud, ¿vale? ¿Qué hemos hecho los que hemos venido detrás? Complejizar eso. ¿Por qué? Pues si no, no te lo publican. Y los que están haciendo empresas
que se están haciendo efectos especiales, cada vez piden efectos especiales. ¿A quién se le ocurre? Mira, el agua estaba resuelta con una superficie 2D, en el cual la luz refleja de una manera determinada y está ondulada con leyes físicas. Ya está. Ahora, este quiere no agua y no esa especie de estelas que están dibujadas, no, quiere las burbujas y el spray. ¿Por qué? Porque eso es cuando tú estás en el mar y viene una ola y choca contra las rocas, tu ojo está acostumbrado a ciertos fenómenos que a ti te parece que son normales, hazlos. Pues no, o sea, este Nacho, en la última de las que he puesto, ¿no?, ha necesitado una legión de gente de mecánica de fluidos para hacerle los algoritmos que él quería, porque quería esos fenómenos, y esos fenómenos no salen jugando con la apariencia, salen calculando, y luego, píntamelos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos son insaciables. Las grandes empresas son insaciables, o sea, cada vez apuestan por lo más gordo. Por lo más gordo para ciertas cosas, para otras no, pero lo más gordo. ¿Y qué es lo más gordo? Da un paso más. Dime por dónde das el paso, porque, por ejemplo, a Lucas, a este ni se le había ocurrido lo de los dinosaurios con computador. Tuvieron que ir a enseñárselo gente que había hecho dinosaurios con computador, que estaban iniciando. Sabían por dónde había que ir, pero lo tuvieron que convencer. Entonces, Hollywood, los que más dinero se gastan en todas estas cosas, ¿de acuerdo?, es muy difícil de convencer. O sea, si me vas a dar algo que me va a costar un pastón, asegúrame que esto me va a dar más dinero. Y si no, no te metas, porque me vas a hacer la ruina. A ver, que se arriesga. Los americanos se arriesgan, tienen capacidad de arriesgarse, pero hasta cierto punto, porque estos no se juegan un millón, se juegan un montón. Y la fama. Bueno, entonces, y yo lo que sí que veo es que todavía hay límites que todavía no hemos cruzado. Y que hay gente que lo va a intentar cruzar. Es lo que digo yo. Gente que sabe, gente que le funciona la cabeza, ¿qué es lo que hace? Darles de comer. Dinero y infraestructura. Eso es la. ¿Alguna pregunta ya? Que ya estamos un poco fuera de tiempo. Bueno, pues yo creo que entonces ya lo único que queda es, tenemos aquí una bolsa de regalos, etcétera. Y tu diploma de esto te va a abrir todas las puertas laborales. Voy a hacer una camiseta que no vamos a enrollar, ya lo irás viendo. Vale. Nada. Muchas gracias, yo me he quedado alucinado, te he escuchado muchas veces, algunas también hablando de evolución de los gráficos, pero tu capacidad de sorprenderme es infinita, pues esa estructura que lo has hecho en cinco perspectivas, 5 puntos, me ha encantado, así que espero que al público también. Muchas gracias a vosotros también por asistir. Aquí finaliza Retromanía 2026 y como nos van a cerrar el FNAC ya, pues yo creo que un último aplauso para Paco.